Hola chicos, bueno, esperando que estén todos bien. Bueno, hoy día vamos a trabajar en un proyecto que corresponde básicamente a desarrollar un pequeño sistema, ¿ya? Y que este sistema va a ser abordado por distintos capítulos, ¿ya? Donde se va a desarrollar. De hecho, en esta primera instancia se va a desarrollar el login, ¿ya? Después en una segunda instancia se va a generar un pequeño mantenedor, ¿ya? Con ciertas funciones que se van a ir abordando en distintos capítulos, ¿ya? Entonces, primero vamos a comenzar creando el proyecto, ¿ya? Luego selecciono un proyecto vacío, comienzo desde cero, luego voy a siguiente, le voy a dar un nombre, clase 3, mantengo los parámetros que ya define el proyecto, que es la ruta, el framework, pincho ahora crear, ya acá me aparece proyecto vacío, lo dejo, ya saco el ticket, ya, de la configuración del HTTPS, ya, entonces pincho crear, ya, y ahora voy a comenzar a crear las clases que voy a utilizar en este proyecto y voy a generar un formulario, ya, que va a ser el default, donde voy a definir parámetros base y también voy a definir eh, la página del mantenedor, ¿ya? Voy a dejar eso creado ahora. Entonces acá, botón derecho, voy a agregar una carpeta, ya le llamo clases. A esta carpeta clases, entonces le agrego dos archivos, ¿ya? Dos archivos clase. Una va a ser usuario y la otra clase va a ser producto. Ya, voy a agregar entonces el formulario, ya, formulario el default, y voy a agregar entonces otro formulario. Me falta uno del login, ya, y voy a agregar otro formulario que va a ser el mantenedor. Ya, ahí. Entonces, vamos a comenzar con el desarrollo de las clases, ¿ya? Entonces comienzo por la clase usuario. Ya voy a comenzar por eso. La clase usuario va a tener, ¿ya?, de tipo privado. Entonces voy a tener el root, ¿ya? De tipo string también va a tener el nombre, ¿ya? Private string, y va a tener la contraseña. Ya, voy a generar el constructor, ¿ya? Seleccionen las variables, ¿ya? Generar constructor, ahí está. Voy a generar el encapsulamiento de las variables, entonces aquí voy a encapsular las variables, ¿ya? Ahí está. Entonces me queda ese código, ¿ya? Rápidamente ya tengo una clase lista, control S, ahí guardo. Voy a pasar a la siguiente clase, que es producto, ¿ya? En la clase producto también voy a definir algunas variables, private string, ¿ya? Voy a tener el código del producto, ¿ya? De tipo privado, entonces string va a tener el nombre del producto, y también de tipo privado, de tipo int, va a ser el precio. Ya. Acá también voy a generar el constructor, y genero entonces, ¿ya?, el encapsulamiento para esas tres variables.
Entonces ya tengo listas las dos clases, la clase usuario, la clase producto. ¿Ya? Ahora voy a pasar a trabajar, ¿ya?, con la página del default. ¿Ya? Ahora, en el caso del producto no estoy aplicando herencia, ¿ya? Solamente creé una clase. En usuario también, ¿ya? No podría trabajar con herencia si trabajara, no sé, por una clase persona, heredo elementos de esa clase y trabajarlo como usuario, heredando desde la clase persona, pero eh, de manera mucho más simple. Entonces, una clase usuario, una clase producto, y a partir de estos dos elementos ya voy a poder generar objetos, ¿ya? Cosa que en esta página del default, ¿ya?, me va a servir para poder establecer parámetros iniciales, ¿ya? Como en esta unidad todavía no se trabaja con conexión a la base de datos, entonces todos los datos se almacenan en una lista, ¿ya? Entonces, ya, voy a comenzar con la codificación, ¿ya?, desechar. Voy a colocar acá al tiro el arroba import, ¿ya?, ahí, del import, y dejo establecida esta línea. Ya, de momento lo voy a dejar ahí porque voy a generar, ya, la importación del espacio de trabajo. Ya. ¿Y eso para qué me sirve? Es básicamente para no tener que escribir el nombre del proyecto punto clases. Entonces, para evitar toda esa escritura, clase 3 punto clases. Ya, entonces ese clase 3 es el nombre del proyecto. Clases es la carpeta donde están las clases. ¿Ya? Entonces, ahora ya con eso, ¿ya?, esa línea lo que va a provocar, esta línea de la importación del namespace, ya reconoce las clases. Entonces yo aquí puedo decir, por ejemplo, usuario u, entonces ahí ya tengo una instancia. Eh, ya, esa es una cosa. Lo otro que también voy a trabajar es la lista. Entonces trabajo un elemento de lista de tipo usuario, ¿ya?, y aquí le digo lista de usuario, va a ser igual a un new lista de usuario, y listo. Ahí ya tengo declarada la lista, ya, una lista de usuarios. Eh, Ahora, lo otro que también voy a hacer acá, ya, es lo siguiente, que es, voy a trabajar, o en este caso insertar datos de usuarios. En este caso voy a establecer dos usuarios, ya que voy a tener lo siguiente, digo u va a ser igual a un new usuario. Entonces voy a definir un usuario, ya, me pide el root, entonces inventamos un root, el clásico 111-1, coma, el nombre. Entonces acá el nombre voy a colocar, por ejemplo, va a ser Juan, ¿ya? Y en el string, ¿ya?, que es del password, le voy a definir la contraseña 123. Ya, ahora voy a tomar este elemento y lo voy a almacenar. Entonces le digo lista de usuario punto add, entonces agregue el usuario. Ya, ahí agregó ese usuario. Voy a agregar otro más. Por lo tanto voy a copiar estas dos líneas para crear un objeto nuevo, ¿ya?, o mejor dicho, reemplazar el que ya está y luego almacenarlo. Entonces acá digo el 222-2. Ojo, no es que reemplace el objeto que está almacenado, sino que se reemplaza el objeto que está creado, ¿ya? Entonces acá va a ser Ricardo, ¿ya? Y acá tengo ahí, otro usuario, ya, ahí ya se almacenaron. Ahora, como yo voy a trabajar en una página, ¿ya?, y la información necesito que esté vigente mientras vaya navegando dentro del sitio, ¿cómo lo almaceno? Para este caso, ¿ya?, se va a hacer uso de la variable de las sesiones.
Entonces, sesión, ya, corchete, entonces corchete, comillas. Entonces acá le digo que esta es una sesión de usuarios, ¿ya? Entonces le digo que almacene la lista de usuarios. Listo. ¿Ya? Entonces con eso lo que yo estoy logrando ahí es guardar esa lista de usuarios. Ahora voy a generar lo mismo pero para productos. Entonces digo producto, producto OP. Entonces ahora genero una lista de productos, ojo, una lista de productos. Entonces aquí le digo lista de productos. Este producto es igual a un new lista de producto. ¿Ya? Y voy a hacer lo mismo que en el paso anterior. Digo p es igual a un new producto. ¿Ya? Y aquí tengo que entregar el código. El código como un string, entonces entre comillas. Entonces le entrego el código, ya, va a ser ese código, coma, el nombre. Entonces le digo que va a ser un lápiz, ¿ya? Y el precio de ese lápiz es de 790. Ya, voy a guardar ese elemento también. Lista de producto punto add, y aquí dejo la AP. Ya, ahí almacené un producto. Voy a generar un nuevo elemento, o mejor dicho, reemplazo ese elemento que ya está creado. Entonces aquí genero el 222. Ese va a ser una goma o un cuaderno, ¿no? Un cuaderno. Cuaderno, el precio 990. Ya, y ahí se almacena. Ahora voy a decir sesión corchete. O sea que le digo productos va a ser igual a la lista guión bajo producto. Ya, ahí tengo entonces al guardada o respaldada las listas, ya, la lista de usuarios, la lista de producto, que ahí ya está guardado todo. Y ahora lo que yo voy a hacer es, como ya tengo lista esa información, lo voy a redireccionar. ¿Y cómo lo redirecciono? Con un response.redirect. Y aquí lo que yo voy a hacer es indicar la página. ¿Hacia dónde se va a ir? Hacia la página del login. Login.aspx. Ya, a ver, entonces, a ver, la página en sí, a ver, la voy a volver a crear porque no me gusta dejar las páginas con nombre con mayúsculas. Me equivoqué ahí. Ya, no le voy a cambiar el nombre porque el proyecto en sí ya se generan los archivos eh, con esa nomenclatura. Entonces, claro, si ya al hacer un cambio, al hacer un cambio, implica de que los cambios solamente son visibles, pero internamente ya están creados con un nombre, que por cierto estarían mal escritos. Ya, entonces, a ver, voy a agregar nuevamente estas páginas. Voy a agregar primero, entonces, la del login, y voy a crear la página del mantenedor. Ahí. Es que como les digo, ya ahí sí. Entonces guardé la página, le digo que se vaya a la página login.spx. Ya, va a llegar acá
eventualmente que en esta página ya, del login, yo lo que pretendo es trabajar con los datos que ya están creados, ¿ya? Por lo tanto, necesito dejarle un formulario al usuario, en este caso para que se pueda ingresar los datos, ¿ya? Así que voy a trabajar con ese formulario, pero voy a sacar el div, ¿ya? Eso es lo primero que voy a hacer, sacar ese div. ¿Ya? Lo otro que voy a hacer es trabajar con acá con o sea, dejar lista esa etiqueta del formulario. ¿Ya? Entonces acá el método va a ser el método post y el action. ¿Ya? Entonces los datos que tengo en este formulario se van a enviar hacia la misma página, que va a ser entonces el login, ahí, hacia la misma página que es el login.spx. Ya. Lo otro que voy a hacer acá, entonces establecer lo necesario para lograr esa validación que básicamente corresponde al root y la contraseña. Entonces, root del usuario, ya voy a establecer acá un input de tipo text, ya, acá es el txt-root, el valor lo dejo vacío, voy a establecer ahí un salto de línea, voy a establecer nuevamente otro label, ya, en ese label voy a dejar la contraseña. Ya, voy a establecer ahí un input. Ahora, el input va a ser de tipo password. ¿Ya? Eh, Ojo que siempre recordar esto. Control barra espaciadora y ahí aparecen todas las opciones. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar de tipo password. El name txt-pass. El valor lo dejo sin nada. Establezco un salto de línea y establezco ahora el botón para el enviar. ¿Ya? Que es de tipo submit. ¿Ya? Acá es el name, es el btn-env, el value, enviar, y ahí tengo listo el formulario. Y ahora voy a comenzar a trabajar entonces con el login, ya la codificación del login. Entonces dejo ahí símbolo de por ciento, establezco como les digo el arroba import, entonces ahí del namespace. ¿Ya? Entonces ahora, ojo, yo podría hacer esto, no hay problema si voy acá a la página anterior, tomo eso porque es lo mismo, o sea, no cambia porque esté en otra página, va a cambiar ese dato. Es exactamente lo mismo y lo puedo reemplazar. Ya. Lo otro que voy a hacer también, entonces establecer ahora a continuación la codificación. Ya, aquí, entonces voy a trabajar con el usuario, usuario U. Ya. Lo otro que es trabajar también con una lista. Esa lista es de usuario. Ojo, esta lista es una lista nueva. ¿Ya? Yo le voy a llamar solamente lista. ¿Ya? De hecho, puedo dejarlo como lista. Lo voy a dejar como lista. Para que se entienda que no necesariamente tiene que ser igual que la anterior. ¿Ya? Esta es otra página, esta es otra lista. Ahora, lo que sí voy a decir que a esta lista le cargue los datos. Entonces, son new usuario. Ya, una nueva lista de usuario. Ya, entonces, voy a declarar unas variables de tipo string. Ya, voy a tener las variables del root. Voy a tener la variable del nombre. Ya, voy a tener la variable de la contraseña. La voy a llamar pass.
¿ya? Voy a tener la variable de error, ¿ya? Para manejar los errores. Ya, a ver, entonces acá. Y voy a dejar una variable también que voy a necesitar, que es booleana. ¿Ya? Una variable booleana que lo voy a llamar estado. ¿Ya? Y va a comenzar en falso. ¿Ya? Ahora entonces, esta lista de usuarios está vacía. Voy a cargar los datos. Entonces, ¿cómo lo hago? La sesión ya está creada porque se supone que yo cargo la primera página, que es el default, ¿ya? La página principal, y automáticamente esta página del default me redirecciona al login. ¿Ya? Por lo tanto, acá el if, voy a hacer la siguiente pregunta. Entonces, sesión de usuario, ¿ya? Esto es lo que no puede variar, porque esta sesión de usuarios, ¿ya? Es la misma que está acá, ¿ya? Ese nombre, de hecho, uno lo que puede hacer es copiarlo, ¿ya? Y reemplazarlo acá. Esto sí que no puede variar. Eso es lo mismo, porque estamos hablando de esa sesión, ¿ya? Si yo escribo otro nombre, ¿ya? O digo usuario y no usuarios, es otra sesión distinta a la otra, ¿ya? Eh, ya, entonces ahí. Entonces digo, la sesión de usuario, ¿ya? Si es distinto de null, voy a dejar establecido ahí el else. Ya, entonces, si yo le digo que es distinto de vacío, es porque tiene datos. Entonces le digo, a la lista va a ser igual. Ya, a ver, voy a hacer esto. Entonces le digo, fácilmente sería esto. Es decir, tomar la sesión, ya como antes lo hice, ya, pero me marca con rojo. ¿Por qué? Porque la sesión no lo estructura como una lista de tipo usuario, sino que queda como un array, ya quedan todos los datos ahí, pero necesito darle una forma a estos datos para que la lista los pueda reconocer y cargar en la lista en sí, ¿ya? Entonces, ¿cómo les digo yo que estos datos que están almacenados en la sesión están estructurados como un objeto de usuario, o que lo transforme de esa manera? Entonces, voy a forzar la salida, ¿ya? Diciendo lo siguiente, que esta lista de usuarios, ¿ya? Que tengo almacenada acá, la va a forzar una salida para que sea de ese tipo, ¿ya? Entonces automáticamente se elimina el error. El problema es que, ¿qué pasaría si caigo yo en el else? ¿Ya? Significaría que la sesión está sin datos. Entonces, si es así, entonces acá digo response.redirect, y aquí lo redirecciono hacia la página del default, porque ahí están los datos. Ahí están los datos base. Entonces, le digo default.aspx. Ojo, dato importante, tiene que ir la extensión de la página. O sea, no basta con decir default, ya tiene que ir el default.aspx. Ya, una vez que ya tengo hecho ese dato, ya, o este if, ya, que me permite cargar los datos, ya, ojo, podría haberlo hecho directo, pero si alguien se salta el default y llega directo al login, claro, me va, me va a generar ese problema. Ya, entonces voy a hacer lo siguiente. Ahora, como ya tengo los datos, ya supuestamente se cargaron los datos, entonces ahora voy a generar lo siguiente, un if, y como se había hecho en las otras clases, ya, voy a preguntar acá, entonces, símbolo de exclamación, string.is null or empty, ya, y de esta forma es solamente para preguntar si es que viene el dato viajando en este caso, o si es que accionaron el botón del envío. Entonces pregunta específicamente por el botón. Entonces si lo apretó es porque
envío los datos. Voy a capturar los dos datos a la vez, en este caso el root, ¿ya? Request punto. Acá trabajo con el form porque para como viene el dato como viene el dato viajando por el método post, entonces form, ¿ya? Acá entonces el root viene viajando ahí, ya es el name de la casilla. Voy a dejar entonces la password, ¿ya? Lo mismo que el anterior, de hecho lo voy a copiar, pero aquí es txt-pass. Ya, esos son los dos datos que se enviaron por el formulario. Sin embargo, lo que yo voy a hacer ahora es preguntar, ¿ya?, si el root.len si es igual a 0 o, o si la password si es igual a 0. ¿Ya? Le voy a dar un espacio. Ya, entonces si es igual a 0, entonces si es igual a 0 es porque hay un error, ¿ya? Eh, entonces el mensaje, ya, lo voy a dejar ahí, error va a ser igual ya, entonces acá digo faltó ingresar o faltó completar la casilla del root y o del, de la contraseña. Ya, entonces ahí es el mensaje. Lo voy a ahí para que le aparezca el usuario. Lo podría hacer ahora o hacerlo más adelante. Sí, a ver, lo voy a hacer. Ya, a ver, voy a hacer acá la impresión del mensaje. Sí, voy a imprimir acá el mensaje. Ya, entonces sería response.write. Entonces aquí digo script voy a dejar ahí un alert, comilla simple, comilla doble, más, y ahí concateno entonces la variable error. Ya, listo. En caso contrario, ya, si las casillas estaban con los datos, entonces eso significa que podría entonces ahora hacer la validación o buscar más que nada el root y la contraseña, ya, porque significaría que no hay errores. Entonces voy a hacer acá un ciclo, ¿ya? En este ciclo, ¿ya?, esta es una forma por si acaso, porque podría ser con un for each. De hecho podría ser con un for each porque no tengo que utilizar como la posición,
¿ya? Pero de todas maneras eso es como a gusto, ¿ya? Si a alguien al que le sale más fácil de entender o trabajar con el for, lo hace con for. Si lo entiende y le sale más fácil con el for each, lo hace con for each, ¿ya? En realidad con cualquiera de los dos es lo mismo, ¿ya? Entonces acá la colección, le digo la lista, ¿ya? El ítem es donde voy a ir dejando los objetos, ¿ya? Y aquí lo que yo voy a hacer dentro de este for each, pregunto, entonces digo ítem punto, ya, ítem punto nombre punto equals, ya, y aquí tengo que preguntar entonces por, ay, perdón, les puse el nombre, ya, no era el nombre, es el root, ya, entonces digo ítem.root equals, entonces comparo el root, ya, y aquí se tiene que cumplir ambas, ya, entonces digo ítem.password.equals. Ojo, la comparación con el equals es porque es un string. Si fuera un numérico sería decir ítem. No sé, ítem.pass es igual a la variable, ¿ya? O a un número, ¿ya? Entonces ítem.pass equals entonces aquí va a ser la contraseña. Ya, lo que yo necesito acá es igualar, en este caso el root y la contraseña. Si se logra, entonces el nombre, la variable nombre va a ser igual al ítem.nombre. ¿Ya? Rescato el nombre. Lo otro, ya, que voy a hacer ahí es cambiar el estado. A la variable estado, ya, le digo que va a ser igual a true. Ahora, ¿por qué? Porque como lo encontró, eso quiere decir que está almacenado, ¿ya? Encontró la coincidencia, o en este caso el root y la contraseña eran válidos, ¿ya? Por ende, lo que yo voy a hacer acá es que fuera, ojo, fuera de ese if, entonces acá voy a plantear otro if, ¿ya? Entonces acá voy a preguntar si estado es, si es igual a true, entonces si está correcto, ¿ya? Si lo encontró, entonces voy a crear una variable de tipo sesión, ¿ya? Y esta sesión lo voy a llamar nom-uso y que va a ser igual entonces al nombre. Lo otro que voy a hacer acá es, como ya creé esa sesión con el nombre, ya es solamente para identificar el usuario, ¿ya? También podría asignar el root del usuario, podría crear con otra sesión con ese parámetro, ¿ya? No, en realidad no hay un límite. Eh, lo otro, entonces voy a generar acá un response.redirect, ¿ya? Entonces como ya se logueó, se crea la sesión, entonces acá el usuario lo voy a enviar a la página del mantenedor, entonces mantenedor.aspx. En caso contrario, si no lo encontró, entonces acá voy a hacer una impresión, ¿ya? Entonces les digo response.write,
aquí voy a colocar script, cierro el script. Ya, el mensaje va a ser aquí, a través de un alert, obviamente, comillas, le digo error al comprobar el root y la contraseña. ¿Ya? Entonces si sale ese error, error al comprobar el root y la contraseña, o lo otro podría ser como el root, también puede ser, a ver, quizás más claro el mensaje, el root y la contraseña no son válidos. Root y la contraseña no son válidos. Ya, con eso hay bastante breve el mensaje, pero es para eso. Indicarle al usuario que no está validado. Entonces ahora lo que yo voy a hacer, ojo, en la página del mantenedor no hay nada, ¿ya? Así que lo que voy a hacer es ejecutar esto, ¿ya? Si ejecuto desde el login, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, técnicamente uno no vería nada. Si yo no completo ya sea el root o la contraseña, cualquiera de las dos me va a mostrar siempre el mismo mensaje porque dejé un solo mensaje de error definido. Entonces ahí está cargando. Ah, aquí cometí un error. Claro, es que aquí me faltó decir qué es lo que quería. A ver, ¿dónde le hice? A ver, aquí me faltó definir el botón. Cometí el error eso. Claro, me faltó decir request.form corchete. Ahí, ahí sí. Ahí me faltaba eso. Ya, entonces, ojo, si yo no completo cualquiera de las dos o no completo ninguna, siempre va a aparecer este mismo mensaje. ¿Ya? Ya, entonces voy a ingresar el root 111-1. Voy a ingresar una contraseña inválida para comprobar. Ya, ingresé otra. Ya, ingresé otra. Entonces me dice root o sea, dice root y la contraseña no válidos. Ya, debería ser no son válidos. Ya, pero vamos a corregir esa. A ver. Eh, el root y la contraseña no son válidos. Ya. Ojo, ese cambio no sé si lo va a tomar al tiro. A ver. Si ingreso. Ya, un inválido. Ah, ya, ahí lo refrescó. Ya. Ya lo detectó y lo mostró al tiro el cambio. Ya, entonces, si ingreso uno válido, 1, 2, 3, y llegué a la página del mantenedor. Ya, si me devuelvo, ingresara yo con el otro root, 222-2, ya, acá voy a validar, a ver, si ingreso una contraseña inválida, no me deja. Si hago el root el 222-2, la contraseña era 321, ingreso, de ahí
tomó. ¿Ven? Llega entonces a la página del mantenedor. Ya, entonces, ya una vez está revisado esto, funciona. Entonces, entonces el video va a quedar hasta acá. ¿Ya? Que estén bien. Voy a generar después otro video para continuar con la programación del mantenedor. Nos vemos, que estén bien.